Si ya contestó las preguntas sobre el capítulo 5, ahora podemos proceder con nuestro estudio de 1 Timoteo capítulo 6, comenzando con el tema de los esclavos en los versículos 1 y 2. Antes de estudiar los primeros dos versículos de 1 Timoteo capítulo 6 que trata del asunto de los esclavos, creo que debemos considerar la institución de la esclavitud en general, ya que se trata de algo que nosotros no vemos en nuestro ambiente hoy día, pero era muy común en el tiempo del Imperio Romano cuando Pablo escribió a Timoteo. Había, según cálculos, unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en aquel tiempo. Así que, como puede ver, había muchos esclavos y muchos de ellos se convirtieron en cristianos también, y había necesidad de dar instrucciones especiales para ellos y para sus amos también. El poder que ejercía el amo sobre el esclavo era completo. Era como el poder que tenía sobre sus animales. Sí, literalmente, semejante al poder que tenía sobre los animales. Por esto habla del yugo de la esclavitud. La palabra amo en sí significa déspota, uno que ejerce autoridad total sobre otra persona o grupo de personas. Así que el amo tenía poder total, absoluto, sobre el esclavo. Es importante entender que el Nuevo Testamento no promueve la revolución de los esclavos contra sus amos, ni contra la institución de la esclavitud. Al contrario, manda que los esclavos se sujetan a sus amos. Y esto se encuentra en varios textos del Nuevo Testamento. En Tito, capítulo 2 y el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y otras instrucciones que encontramos. Si usted estudia con cuidado el libro de Filemón, encontrará el caso del esclavo convertido llamado Onésimo en ese libro, y encontrará que exigía Pablo que ese esclavo volviera a su amo. No permitió que persistiera con él, a donde había huido de la esclavitud. No hay duda que algún intento de eliminar la esclavitud en el tiempo del primer siglo, mediante la predicación, hubiera producido una rebelión y revolución violenta que habría sido contraproducente para la iglesia, hasta destructiva para la iglesia del Señor. Así que el Nuevo Testamento no promueve la revolución de los esclavos para quitar el yugo de la esclavitud. Pero al mismo tiempo, el Nuevo Testamento insiste que Dios no hace acepción de personas. Él no reconoce diferencias, distinciones sociales o económicas. Y en Cristo también enseña el Nuevo Testamento que toda distinción social desaparece en cuanto a nuestra relación espiritual. O sea que hace una distinción, permite que siga en existencia que haya esclavos y amos. Pero en cuanto a lo espiritual, insiste que somos todos hermanos, no hay hermanos esclavos y hermanos amos. Todos somos hermanos, así como no hay hermanos ricos y hermanos pobres con esa distinción, ni hermanos de diferentes razas con esta distinción social, sino que debemos considerarnos todos unos a otros de igual manera hermanos. Pero en las relaciones de trabajo, las relaciones personales, sigue en existencia ciertas distinciones que tienen que reconocerse.
El hecho de que mi jefe sea cristiano no significa que yo tenga el derecho de maltratarlo o de faltarle respeto por el hecho de ser mi hermano en Cristo, o que voy a exigir que me trate como su cojefe, su colaborador, cuando realmente soy realmente uno de sus empleados. Y me tiene que tratar como empleado y yo lo tengo que tratar como jefe. Pero en la iglesia ya no existe esta jefatura suya sobre mi persona, sino que ambos somos hermanos. Espero haber aclarado este asunto, que hay distinción en la vida cotidiana, seguía el amo y el esclavo tenía que ser obediente al amo. Pero en la iglesia no estaba esa distinción. En el aspecto espiritual eran hermanos, y en la iglesia lo que pensaba el esclavo era de igual importancia con lo que pensaba el amo. Con todo esto en mente, leamos en los primeros 2 versículos de 1 Timoteo capítulo 6 acerca de las responsabilidades de esclavos cristianos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se beneficien de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La primera responsabilidad de los esclavos cristianos era honrar a sus amos. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esto es algo que tenían que hacer como parte de su servicio cristiano. Esto era parte de su servicio a Dios. Esto es lo que aprendimos cuando estudiamos Colosenses capítulo 3 y los versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Los esclavos servían, honraban a sus amos como parte de su servicio a Dios, parte de su servicio cristiano. Y lo tenían que hacer también para buscar el bien de la reputación de Dios y de su iglesia, más que el suyo propio. El texto dice en 1 Timoteo 6:1 que deben honrar a sus amos para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. No hay cosa más importante que el nombre de Dios y su doctrina. Y tanto los esclavos de aquel tiempo como nosotros en nuestro tiempo no debemos dejar que Dios caiga en ridículo por nuestro mal ejemplo ante los hombres incrédulos. Debemos tener mucho cuidado, y hay muchas exhortaciones en la Biblia al respecto. Quizá ninguno que sea más claro que lo que enseña Tito, en Tito capítulo 2, a los diferentes grupos, en cuanto a la importancia de adornar la doctrina de Dios, la verdad de Dios, con nuestras buenas obras. Especialmente hablando a los siervos, en los versículos 9 y 10 de Tito capítulo 2 declara: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por medio de sus buenas obras, su servicio, su sujeción humilde como siervos, ellos estaban adornando, haciendo más atractiva la doctrina de Dios. Lo opuesto de esto, por supuesto,
o sea, el aspecto negativo es que no causaban que fuera blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Esta obediencia a los hombres en su vida laboral y su vida social no contradice la enseñanza que debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Al contrario, esta obediencia a los hombres en la vida laboral es parte de nuestra sumisión al Señor. Parte de nuestra fidelidad a Dios es obedecer aún al amo. En el versículo 2 habla de otra responsabilidad de los esclavos cristianos, y era servir mejor a los amos cristianos. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. La igualdad espiritual y la unidad que gozaban en Cristo entre esclavos y amos no les daba el derecho de no respetarlos ni de aprovechar su bondad cristiana. Naturalmente esto sería una tendencia, pero no tenían que hacerlo. Tener amo cristiano era realmente un privilegio especial porque naturalmente iban a recibir mejor trato. Y este privilegio especial también significaba una responsabilidad especial, servirles mejor. Aunque las enseñanzas que hemos estado considerando en 1 Timoteo capítulo 6 y los versículos 1 y 2 se dirigen directamente a la relación entre esclavos y amos, es un principio que considero aplicable también a la relación laboral entre obreros y patronos cristianos en nuestro tiempo. El obrero cristiano, especialmente aquel que tiene un patrono cristiano, debe seguir también las instrucciones que encontramos en este segundo versículo de 1 Timoteo capítulo 6. Lo debe servir mejor. Debe considerar que es creyente y amado aquel que se beneficia de su buen servicio. Y por este motivo debe tratar de agradar a Dios por servir mejor al amo cristiano. Y con el motivo también de considerar que aquel que uno ama en el Señor es beneficiario de su buen servicio. Y en el versículo 2, las últimas palabras también nos aclaran que esta enseñanza acerca de la relación laboral, o sea, de amos y siervos o esclavos, es una parte de la doctrina cristiana. Esto enseña y exhorta, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es una enseñanza que debemos recibir y practicar en la iglesia de Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar a los versículos 3 al 10, que hablan acerca del tema de la piedad y el amor al dinero. Leamos primeramente en los versículos 3 al 5 acerca de los falsos maestros que aman el dinero y abundan en nuestro tiempo, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos que él considera en estos versículos, estos maestros, enseñan otra cosa. Es importante enseñar únicamente lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Hay una idea moderna que prevalece mucho, y es que toda doctrina que hable de Cristo es buena y debemos aceptarla. Pero esta idea es totalmente errónea. Enseñar otra cosa, además de lo que está escrito en el Nuevo Testamento,
enseñar conceptos que no tienen sus fundamentos en los mandamientos y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, es un error. Es enseñar otra cosa y es desviarse del camino de Dios. Es posible, en este contexto, que él tenga referencia a una enseñanza errada en cuanto a la actitud de los esclavos cristianos. Pero es difícil comprobar esto y de todas maneras el principio para nosotros es aplicable a cualquiera que enseñe otra cosa que no esté de acuerdo con lo que Cristo dice. Parte del ministerio de Timoteo era luchar contra las doctrinas falsas. El evangelista hoy día y en toda época siempre tiene que estar preparado para evitar que doctrinas erradas, otras cosas que no se encuentren en las Escrituras, sean aceptadas en la iglesia del Señor. Es parte de su responsabilidad. Y no se trata sencillamente de hermanos con una mala actitud, ni de hermanos tampoco confundidos, porque esto es muy diferente. Estas son personas que propagan una doctrina falsa. Están propagando algo que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Han abandonado la norma, y la norma para el cristiano, para el predicador, para la iglesia del Señor, es algo muy sencillo, muy directo de la palabra de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no es sanas palabras es una enseñanza enferma que causará también enfermedades espirituales en aquellos que escuchan y practican estas cosas. En el versículo 3 también aprendemos que esta doctrina falsa contradice la verdadera piedad. Hemos estudiado en 1 Timoteo el tema de la verdadera piedad y la hemos considerado desde diferentes puntos de vista, lo que Dios realmente espera de nosotros. Hay una relación íntima, según estos textos, entre la doctrina que aceptamos y la expresión práctica de la religión, o sea, de la piedad. Hemos aprendido que la piedad es la expresión de vida de nuestra devoción a Dios. La expresión práctica de la religión se llama piedad. Y entre la piedad y la doctrina que aceptamos hay una relación íntima. Es imposible practicar la religión verdadera que Dios acepta sin seguir la doctrina verdadera basada en las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. Ser piadoso no sencillamente significa ser buena persona, como decimos. No sencillamente significa ser persona muy religiosa. Ser piadoso en el concepto bíblico que estamos aprendiendo en 1 Timoteo también significa ser fiel a la doctrina bíblica. Esto no es todo. No basta para ser piadoso, ser fiel a la doctrina bíblica. También hay que practicarla en su vida cotidiana. Hay que manifestar el amor a los padres y diferentes aspectos que hemos estudiado ya en 1 Timoteo. Pero ser piadoso también incluye el ser fiel a la doctrina bíblica. Y es imposible ser verdaderamente piadoso sin ser fiel a la doctrina de Cristo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. En los versículos 3 y 4 también nos revela el apóstol Pablo la verdadera condición interna de estos falsos maestros. Primeramente, están envanecidos. Se han cegado con su propia presunción de hablar lo que Dios no ha dicho. Creen que saben más que los demás cuando en realidad nada saben. Están convencidos que ellos saben más que cualquier otra persona, pero la verdad es que nada saben. ¿No ha conocido alguna vez a una persona así? Yo sí he conocido a varias personas en esta condición y siempre que veo a un individuo en esta condición
me digo a mí mismo, ten cuidado de no caer en esta trampa, porque tú también puedes caer en la misma trampa de creer saber más de los demás cuando en realidad nada sabe. Nadie es más vano que aquel que cree que sabe más que Cristo mismo, que sabe más que aquellos que se basan únicamente en la palabra de Cristo en el Nuevo Testamento. Su ignorancia es el resultado de su presunción de hablar donde Dios no ha hablado. Y es casi imposible, por no decir imposible, es casi imposible instruir a una persona que tenga esta actitud vana de superioridad, porque para recibir la palabra de Dios hay que tener mansedumbre y humildad. De otra manera, es muy difícil. Por este motivo es muy difícil tratar con estas personas e instruirles en el camino de Dios. Están envanecidos. Segundo, deliran. Están enfermos. ¿Sí? Se han enfermado espiritualmente y a veces hasta mentalmente se enferman. Esto resulta de no alimentarse en las sanas palabras de nuestro Señor. Palabras que no son de Cristo, no son sanas, ni producen sanidad, sino enfermedades espirituales, y deliran. Son como un enfermo que sufre de una fiebre y delira fuera de sí. Cosas que dicen que no tienen sentido. Es decir, si nos basamos en la realidad, la verdad revelada en las Escrituras. Están envanecidos y deliran. Y luego en los versículos 4 y 5 encontramos el resultado de su enseñanza vana. ¿Qué resulta de esta enseñanza? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué debemos evitarla? Porque produce envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Imagínense. Esto es el resultado de una enseñanza que pretende ser religiosa, que pretende producir la piedad y en realidad produce envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa necia. Esto realmente es terrible. Las envidias, quizá por perder el debate, no quieren perder el debate y sienten envidia hacia aquel que le gana con la verdad. Produce pleitos entre hermanos en Cristo que deben amarse. Produce blasfemias de unos que hablan mal contra otros porque no se ponen de acuerdo. Produce malas sospechas, aunque a veces no sean ciertas, pero la confianza entre hermanos se ha perdido. Y luego estas disputas necias. ¿Y por qué? Porque no tienen fundamento ni solución en la palabra de Dios. ¿Sabe que hay cuestiones que no tienen solución para nosotros? No las podemos resolver entre nosotros, porque la palabra de Dios no da la respuesta específica de cierto punto. Estas son disputas necias que debemos evitar. Esta sabiduría no proviene de Dios, sino de la tierra. Es terrenal, es diabólica. Y no tiene respuesta en la palabra de Dios. Es decir, no tiene resolución. La respuesta sí la tiene. Y es de evitar estos asuntos. De no participar en esta clase de enseñanza y en estas disputas necias que no tienen fundamento ni solución en la palabra de Dios. Y la base fundamental de todo este problema es la ignorancia. La ignorancia porque ignoran la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Su propio entendimiento se ha corrompido. Y no estamos hablando de una degeneración mental. No es que no tengan capacidad intelectual, sino que es una degeneración espiritual que resulta de no alimentar la mente en palabras sanas. Se enferma la mente
no con deficiencia mental, sino con confusión mental y espiritual. Estas personas tenían la verdad en un tiempo, pero ahora están privados de ella porque aceptaron otro fundamento para su doctrina. Ya no se fundamentaron en la Biblia, ya no se fundamentaron en la realidad, la verdad, sino en otros conceptos por su propia presunción, su propia vanidad, y el resultado es la ignorancia, que siempre resulta cuando no amamos ni creemos lo que la Biblia dice. Y han abandonado la verdad. Están privados de la verdad porque tienen otro fin en mente. Y el fin, la meta que se han puesto son las riquezas. Porque toman la piedad como fuente de ganancia. La causa fundamental de la mala actitud de estos falsos maestros es algo muy sencilla, muy carnal, muy común. Son codiciosos. Desean riquezas y quieren aprovechar las inclinaciones religiosas de otras personas para su propia ganancia material. Es decir, que realmente su propósito no es servir a Dios. Su propósito no es aprender ni enseñar la verdad. Su propósito es tomar la piedad como fuente de ganancia, aprovechar la piedad, las inclinaciones religiosas de otras personas para su propia ganancia material. Son como los hijos de Elí, que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y los versículos 12 al 17. Deseo leer este texto. Estos eran hijos del sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, estaban privados de la verdad. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras que cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos sacerdotes aprovechaban los deseos de la gente de adorar a Dios, de ofrecer sus sacrificios, y aprovechaban esto para su propio beneficio material, para su propia ganancia, violando la ley de Dios y no teniendo conocimiento de Jehová, y hasta hacían que otros tropezaran y que menospreciaran las ofrendas del Señor. Esto mismo sucede hoy día. Es una debilidad tan común todavía en nuestro tiempo como lo era en el tiempo de Samuel, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Cristo. También era muy común. Y hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos señalan esta debilidad en tanto en aquellos judíos que estaban ejerciendo la potestad cuando Cristo vino, como también durante el tiempo cuando la iglesia estaba establecida ya. En las epístolas del apóstol Pablo encontramos a aquellos que se han metido en la iglesia y que enseñaban doctrinas ajenas y que aprovechaban a la gente para ganancia propia. La iglesia debe tener una actitud muy específica hacia estas personas, y es muy sencilla: apartarse de ellos, no tener comunión con estas personas, no participar con ellos en su codicia,
ni en su falsa enseñanza. En contraste con todo esto encontramos la actitud de vida positiva que debe encontrarse en el corazón y la vida del cristiano, la piedad y el contentamiento. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdadera ganancia es la piedad con el contentamiento. Cuando unimos la religión verdadera, la piedad, y una actitud de contentamiento, salimos ganando. Cuando cambiamos alguno de estos dos elementos, vamos a salir perdiendo siempre. Si cambiamos la piedad, si es una religión errada, o si no tenemos la actitud de vida de contentamiento, si siempre estamos en busca de riquezas, saldremos perdiendo. Pero cuando tenemos estos dos elementos, la religión verdadera, su expresión de vida, la piedad, y la actitud de contentamiento con lo que Dios nos da, somos realmente vencedores. La piedad, como hemos estudiado, incluye la doctrina verdadera, pero también incluye la expresión de vida de esta doctrina en la vida del cristiano. El contentamiento, por supuesto, es estar satisfecho con lo que Dios nos da, y no es una actitud natural. Es algo que tenemos que aprender, ¿sí? Lo tenemos que aprender. El apóstol Pablo mismo dijo en Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 al 13 que él tuvo que aprender esta lección importante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No era algo que ya existía en el corazón de Pablo, pero él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no significa necesariamente que uno sea pobre o que tenga que vivir en pobreza, pero significa que con lo que Dios nos dé, si es poco o si es mucho, aprendemos a estar contentos y a superar toda situación, ser fiel a Dios en toda situación, ser piadosos en toda condición, para la gloria de Dios, por el poder de Cristo Jesús. Es algo que se aprende. La ganancia que logramos por este medio es la felicidad, verdadera felicidad, que nunca se logra por medio de las riquezas. Es la paz, verdadera paz interna, que nunca se puede comprar, y la bendición de Dios para nuestra vida. Somos aceptables a Dios, y a los que Dios acepta, les bendice conforme a sus riquezas en gloria. También aprendemos en el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 6 que el contentamiento es la única actitud lógica, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. No venimos a esta vida con nada en lo material, así que debemos estar contentos con lo que tengamos. Debemos estar contentos, porque sabemos por experiencia, si hemos vivido unos cuantos años, ya hemos tenido suficiente experiencia para saber que nadie, pero nadie, puede salir de esta vida con ninguna posesión material. No la vamos a llevar con nosotros, la vamos a dejar todo, o tal vez lo pongan en nuestro ataúd, pero nosotros no lo vamos a llevar. Nosotros dejamos atrás también a ese ataúd y lo que contiene, aún a ese cuerpo, ese cadáver
que vuelve al polvo, mientras nosotros volvemos a Dios. Debemos recordar siempre la naturaleza pasajera y temporal de todas nuestras posesiones materiales. No hay nada que tengamos, nada que podamos obtener que perdure y que dure eternamente. Debemos recordar que nunca podremos saciar la codicia. El contentamiento es la única esperanza que tenemos de estar felices. El hombre codicioso nunca está contento, nunca está feliz, nunca está saciado. Aquel deseo de tener más y más y más. Y por tanto, vive en miseria. Entre más gana, más desea. Entre más posee, más quiere poseer. Las posesiones nunca nos darán la felicidad. La verdadera felicidad, la única esperanza que tenemos de lograrla, es por medio del contentamiento. Es la única actitud lógica, porque podemos estar seguros de tener lo que necesitamos, sustento y abrigo. Dios lo ha prometido, pero nunca podremos tener lo que queremos. Por tanto, nos conviene estar satisfechos con lo que realmente necesitamos, sustento y abrigo. Debemos volver a analizar a veces lo que realmente necesitamos en esta vida, lo que nosotros llamamos necesidades. Bíblicamente tal vez no lo sean, porque Dios dice que sustento y abrigo es suficiente. Si tenemos más, demos gracias a Dios y estemos contentos con esto. Si tenemos solamente el sustento y el abrigo, demos gracias a Dios que tenemos lo que realmente necesitamos. Gloria a Dios. Es lo que dará el hombre que ha aprendido el valor del contentamiento y que vive contento con lo que Dios le da. Ganancia grande ha logrado cuando tiene piedad acompañada de contentamiento. Luego en los versículos 9 y 10, hablando siempre acerca de la piedad y el dinero, habla acerca del problema de la piedad y el amor al dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero produce un problema muy grave para aquel hombre que desea ser piadoso. El amor al dinero se opone a la santidad en la vida del cristiano, porque los que aman, los que quieren enriquecerse por el amor al dinero, caen en tentación y lazo. Fíjese bien, es importante entender esto. No está hablando de los ricos, está hablando de personas que tienen como propósito principal en su vida enriquecerse. Este deseo ferviente de ser rico les lleva a caer en tentación en vez de ayudarles a ser santos. Así que se opone a la santidad en la vida del cristiano cuando uno realmente tiene como propósito, como meta principal en su vida, enriquecerse. Esto es lo que desea con su vida, es llegar a ser rico. No está condenando a los ricos. No es pecado ser rico. Pero aquellos que quieren, que su anhelo es enriquecerse, serán tentados tremendamente. Si logran enriquecerse o no. Tal vez permanezcan como pobres, pero su deseo es enriquecerse. Esta es la meta de su vida. Y como resultado, caerán en muchas tentaciones. El lazo que menciona en este texto es una trampa usada para atrapar a los animales. Y es obvio que el diablo usa lo atractivo de las riquezas para atrapar
como lazo para atrapar a aquel que desea enriquecerse. De esta manera, poco a poco, lo lleva lejos del camino de Dios, de la santidad y de la piedad que nos lleva a la verdadera felicidad. Caen en tentación y lazo. Esto resulta en la esclavitud a un deseo insaciable. Como ya lo hemos considerado, la codicia es un deseo que nunca se sacia. Al contrario, se convierte en esclavitud tan seguramente como cualquier adicción a las drogas, a la cocaína o a otra droga que resulte en algo que nunca puede ser saciado. También así es el amor al dinero, el deseo ferviente de enriquecerse. Además, el amor al dinero nos destruirá espiritualmente. Hunden a los hombres en destrucción y perdición, y muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tarde o temprano, el hombre que desea enriquecerse empieza a anhelar cosas necias que realmente no tienen ningún valor.